Dios les bendiga, soy tu amiga y hermana Ana, sierva del Altísimo, y quiero compartir con ustedes el siguiente tema. Así que compartan, le den un gusto, suscríbanse a mi canal para continuar llevando estos humildes mensajes a otras vidas que puedan estar necesitando escuchar palabras y consejos de parte de nuestro Señor. Amén. Así que vamos a ver qué podemos aprender hoy, en esta hora. El infierno y el paraíso de Dios. El infierno y el paraíso de Dios. El cristiano promedio cree que el infierno es un lugar tenebroso, rodeado de llamas, en donde Satanás y sus demonios tienen el mando de las almas de los muertos. Consideran que Satanás es el administrador del infierno. Algunos incluso han tenido sueños y visiones que impresionan aún a los más duros de corazón. He escuchado testimonios de personas que señalan que el infierno tiene la figura de un hombre y en su interior hay muchos niveles de tormento de acuerdo a su maldad del fallecido. La mayoría de los creyentes han aceptado doctrinas que no tienen fundamento bíblico, que han sido mal interpretadas o que simplemente han sido heredadas de la religión católica. Una de estas enseñanzas ha sido el infierno, que tiene su origen en una creencia pagana sobre un lugar de tormentos ya conocida desde los antiguos egipcios hace 3000 años. Aunque parezca un estudio de egiptología, que no lo es, le presentaré el siguiente fragmento para que evalúe y haga comparaciones usted mismo sobre la actual doctrina sobre el infierno que se predica en las congregaciones modernas y lo que hace más de 3000 años se creía. La mitología egipcia. Los antiguos egipcios propagaron la idea de un más allá en donde los muertos reposaban o eran atormentados de acuerdo a su nivel de perversidad. Los egipcios creían que cada persona poseía un cuerpo físico y un Ka, una fuerza de vida que continuaba después de la muerte, similar a lo que en la actualidad llamamos espíritu. Su Ka podría necesitar el mismo sustento que una persona viva, además del entretenimiento y sus herramientas de comercio. Por esa razón, todos estos elementos eran colocados en su tumba. El Ka, entre paréntesis espíritu, precisaría reunirse con el cuerpo físico, razón por la cual los cadáveres eran momificados. Sin embargo, como el cuerpo físico no podía viajar desde la tumba al submundo, el Ba, o sea, el alma de la persona o personalidad, lo hacía. Una vez que el Ba, o sea, el alma, y el Ka, o sea, el espíritu, se unían, hacían su viaje final al cielo, a la luz del sol y a las estrellas, donde el muerto resucitaba como un Ak, o sea, espíritu inmortal o glorificado, el cual era la cúspide del ciclo de la vida que se supone
viviría para siempre. Desde ese tiempo era conocido un juicio divino que se encuentra descrito en el libro de los muertos. Este era una colección de sortilegios que se incluían en las tumbas del Reino Nuevo y pretendían ayudar al difunto en su difícil camino al más allá y en el juicio de Osiris. Entre paréntesis, Dios Supremo. Dios con letra minúscula. Fórmulas mágicas para ayudar al difunto. Pretendía ayudar al alma del difunto, la cual se depositaba junto a la momia en la tumba. Pero el libro no solo comprende fórmulas para superar el juicio de Osiris, sino también pasajes para que el difunto reconozca a los dioses que le serán favorables o para que pueda orientarse en su viaje por las 12 regiones de la Duat o mundo espiritual. El libro de los muertos muestra el juicio de Osiris, que es el acontecimiento más importante y trascendental para el difunto dentro del conjunto de creencias de la mitología egipcia. En el Duat, entre paréntesis llamada Akert, Amentes o Nesherhertet, se celebraba el juicio de Osiris. Allí el espíritu del difunto debía deambular, sorteando peligros y malignos seres, y pasar por una serie de puertas en diferentes etapas del viaje. En este lugar, el fallecido era guiado por el dios Anubis ante el tribunal de Osiris. Anubis extraía mágicamente el LB, entre paréntesis, el corazón, que representa la conciencia y moralidad, y lo depositaba sobre uno de los 2 platillos de una balanza. El LB, entre paréntesis corazón, era contrapesado con la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia universal, situada en el otro platillo. Mientras un jurado compuesto por dioses le formulaba preguntas acerca de su conducta pasada. Dependiendo de sus respuestas, el corazón disminuía o aumentaba de peso. Dai-Huri, el dios de la sabiduría, actuando como escriba, anotaba los resultados y los entregaba a Osiris. Al final del juicio, Osiris dictaba sentencia. Si esta era afirmativa, su Ka y su Ba, alma y espíritu, podían ir a encontrarse con la momia, cuerpo, conformar el AKN, entre paréntesis, ser espiritual, para vivir eternamente. Pero si el veredicto era negativo, su LB, corazón, era arrojado a Amit, la devoradora de los muertos, un ser con cabeza de cocodrilo, melena de león, torso y brazos humanos y piernas de hipopótamo, que acababa con él. Esto se denominaba de la segunda muerte y suponía para el difunto el final de su condición de inmortal. Los egipcios y el cristianismo oficial. Esta descripción del infierno, el paraíso, el juicio, la resurrección de los muertos y la vida eterna son conceptos bastante conocidos. Cambian los nombres, pero las acciones y el concepto general es similar a lo que ya conocemos. El infierno ha sido por generaciones un tema que ha atemorizado a millones de personas. Sin embargo, esta doctrina, tal como la conocemos ahora, no aparece en ninguna de las epístolas del apóstol Pablo o de los demás apóstoles. Fue a finales del siglo IV
que San Agustín menciona en su libro La ciudad de Dios, que los pecadores recibirán un castigo proporcional a la rigor de la maldad. Él escribe: a la ciudad del mundo tocará una eternidad de dolor, a la vez moral y físico, eternidad de pena contra la cual no valen ni las objeciones físicas derivadas de la pretendida imposibilidad de un fuego que no se consume, ni las morales que dependen de una presunta desproporción entre un pecado temporal y un castigo eterno, la gravedad del cual será, no obstante, proporcionada en intensidad a la entidad de la culpa. En cambio, a los santos quedará reservada la bienaventuranza eterna, no sólo para las almas en la contemplación de Dios, sino para los propios cuerpos que resucitarán a una vida real, aunque diversa de la terrena. En los siglos posteriores y durante la Edad Media, esta creencia se incrementa aún más debido a las constantes epidemias que azotan Europa y a los millones de muertes resultantes. Los sacerdotes católicos comienzan a hablar con más vehemencia de un infierno que arde en el vientre de la tierra, que aguarda ansioso a los pecadores, enriqueciéndose con la muerte. Esta es la oportunidad que muchos líderes religiosos aprovechan para enriquecerse a través de las misas, con las cuales prometen sacar a los muertos del lugar de tormentos. Para conseguir la salvación de los difuntos, era necesaria la mediación de los sacerdotes, lo que provocaba el carestía de la muerte, precisamente porque las misas eran las fórmulas espirituales que conectaban el mundo de los vivos con el de los muertos, de la misma manera que el libro de los muertos lo hacía en el antiguo Egipto. En esa época encontramos una evidente diferenciación social, ya que los ricos podían ofrecer más misas por sus difuntos, mientras que los pobres no. En la Edad Media consideraban la vida terrenal como un mero tránsito hacia la eternidad, y el cielo era el destino anhelado por todos, pero por mucho que el individuo se preparara el camino para la salvación, nada estaba asegurado y el infierno constituía un serio riesgo. Existe la convicción entre la población de la Edad Media de la existencia de otra vida después de la muerte, la vida eterna, por lo que temían fallecer sin aviso, repentinamente, y verse privados de un tiempo precioso para repartir sus bienes, avalar la buena convivencia familiar y arreglar los trámites del más allá, es decir, asegurarse el que han hecho buenas obras, cumpliendo con los ritos y favores hacia los pobres para que su alma se garantice al menos el purgatorio. De acuerdo con las creencias del catolicismo, existe un más allá, en donde se encuentra un paraíso o el infierno, que constituyen los dos destinos extremos que han sido únicos durante mucho tiempo para los cristianos ahora. La invención del purgatorio. Si bien a partir del siglo XIII adquiere fuerza la idea de un tercer lugar, el purgatorio, intermedio entre ambos, donde las almas que necesitan un tiempo de expiación para acceder a la gloria aguardan y se benefician de los actos piadosos hechos en la tierra, según la concepción de los líderes católicos. También en estos momentos se formula la existencia del limbo como lugar particular para las almas de los niños no bautizados. Además, existe un convencimiento generalizado que en la resurrección y después del juicio final despertarán junto con sus seres más queridos, por lo cual procuran ser enterrados lo más próximo posible al lugar de enterramiento de sus muertos.
En los pueblos y aldeas, los testadores solicitan ser enterrados en el cementerio de la iglesia parroquial, lo que les garantizaba ya una compañía conocida. Con el Renacimiento, el infierno alcanza su máximo esplendor gracias al genial Dante Alighieri, con su Divina Comedia y su Inferno, donde miles de fanáticos creen que lo relatado por Dante es el infierno de verdad. Pocos llegaron a entender que el texto era la particular venganza de Dante contra el Vaticano, ya que éste había arrestado, quitado sus posesiones y exiliado a Dante. Si se lee infierno y no nos recreamos en los tormentos, veremos que la gran mayoría de los castigados son jefes de la iglesia o personas influyentes de esta. El infierno de Dante es hoy el día de la creencia, generalizadas en las más grandes congregaciones del mundo. Es difícil entender cómo los cristianos continúan creyendo y enseñando un infierno cultural y no el bíblico. Este infierno cultural y religioso se considera como algo real y verdadero. Claro está, al no tener una explicación lógica y respaldada por las Escrituras, se acepta cualquier cosa por fe. El infierno bíblico. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el infierno? ¿Es realmente el infierno un lugar donde los espíritus de los muertos son atormentados? ¿Es verdad que al morir solo existen dos posibles sitios a donde los espíritus puedan llegar? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el infierno? ¿Es realmente el infierno un lugar donde los espíritus de los muertos son atormentados? ¿Es verdad que al morir solo existen dos posibles sitios a donde los espíritus pueden llegar? Para responder a estas interrogantes, busquemos en la palabra de Dios, en primer lugar, lo que significa infierno, y luego veremos cómo esta palabra ha sido tergiversada para adaptarla a las antiguas creencias paganas de la vida después de la muerte. La palabra que se traduce como infierno es Gehenna. Este término aparece únicamente 12 veces en la Biblia y fue utilizado mayormente por Jesús. Mateo 5:22, 5:29, 5:30, Mateo 10:28, Mateo 18:9, Mateo 23:15. En el Evangelio de Lucas, Jesús se dirigió a la multitud diciendo: «Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este, temed». Lucas 12:5. Hoy en día muchos predicadores prefieren no hablar del infierno por temor a que sus ovejas se vayan, y los pocos que predican al respecto lo hacen mal, porque continúan creyendo que el infierno es el lugar de tormentos que la religión católica ha predicado por siglos. El término Gehenna es la transcripción del término hebreo Gehinnom, lugar maldito donde ciertos israelitas y sus reyes infieles habían quemado vivos a sus hijos e hijas en honor de Moloc. Parece que en la época de Cristo se quemaba los cadáveres de los criminales, de animales y además de toda clase de basura de la ciudad, al igual que en muchos países en la actualidad se quema la basura en los botaderos públicos. ¿Cuál es el origen del infierno? El Gehenna en los tiempos de Jesús fue un crematorio público ubicado en las afueras de Jesucristo, por lo cual el fuego nunca se apagaba.
debido a que siempre había basura que lo alimentaba. Debido a que siempre había basura que lo alimentaba. De modo que Jesús empleó un término conocido por el pueblo de Israel para explicarles qué sucederá con aquellos que no escuchen a Jesús. Advertencias. Jesús empleó esta palabra para darle a conocer a la gente que un sitio semejante a este, posiblemente ubicado en el mismo lugar, serán lanzados Satanás, sus ángeles, la bestia, el falso. Jesús empleó esta palabra para darle a conocer a la gente que un sitio semejante a este, posiblemente ubicado en el mismo lugar, serán lanzados Satanás, sus ángeles, la bestia, el falso profeta y todos los que pecaron contra Dios. Apocalipsis 19:20, Apocalipsis 20:10, Apocalipsis 20:14. Seol y Hades, ¿cuál es la diferencia? Como es usual cuando una persona muere, su cadáver es llevado al lugar conocido como sepulcro. Para los hebreos, este era el reino de los muertos llamado Seol, y en griego Hades. Génesis 37:35, de manera que la diferencia entre el Seol y Hades es únicamente el idioma en que se mencione. En pocas palabras, el término Seol es la tumba, el sepulcro, el agujero, o como quiera que se le llame al sitio donde queda el cuerpo sin vida de una persona. En el Antiguo Testamento, En el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos del uso de este término, y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Números 16:33. En esta referencia vemos que esas personas cayeron a un agujero en la tierra. En ninguna manera este versículo sugiere que esa grieta era tan profunda que llegó hasta el centro de la tierra, en donde la mayoría supone se encuentra el infierno. Con mucha frecuencia se malentiende que es la muerte razón por la cual se genera hipótesis en cuanto aún más allá, pero la escritura señalada que morir es equivalente de estar dormido, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mateo 27:52. Esto precisamente es lo que ocurrió cuando Jesús resucitó a una niña y les dijo a los presentes que ella no estaba muerta, sino dormida, y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Todas las noches mientras dormimos, literalmente el tiempo no existe. No tenemos memoria, sentimientos ni conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor. Lo mismo sucede cuando una persona muere. Su cadáver no tiene conciencia de nada. En la tumba no hay ninguna actividad. Esto lo comprendió David, quien escribió: Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Salmos 6:4, de manera que aun cuando una persona haya cometido los actos más horribles en su vida, permanece en la misma condición que una persona buena, dormido, esperando la resurrección de los muertos, en donde cada uno dará cuenta por sus obras. La Biblia dice que nosotros somos polvo y que al polvo volveremos. Este proceso comienza cuando morimos y comienza a descomponerse para formar parte de la fuente que lo originó, la tierra. Las personas
simplemente dejan de existir y su cuerpo termina siendo un componente más de la tierra para luego esperar la resurrección de todos los muertos. ¿Cómo resucitarán los cuerpos de millones de cuerpos descompuestos o desaparecidos a través del tiempo? Resucitaremos antes de ser juzgados. La capacidad intelectual del hombre no podía explicar el inmenso poder de Dios y su capacidad de creer. El sentido común, que no es tan común, nos dice que todas las cosas tienen un origen y Dios es el creador de los cielos y la tierra. Por lo tanto, conoce en qué lugar se encuentra cada célula de nuestro cuerpo. ¿Cree que es imposible para Dios volverlas a juntar? Si Dios tomó polvo de la tierra y luego formó a un ser semejante a él, es capaz de levantar del polvo y de las cenizas a cualquiera hombre, porque en el archivo de Dios están registrados todos los seres humanos. Él lo conoce a usted más de lo que usted se conoce a sí mismo. De modo que los cuerpos descompuestos o totalmente desaparecidos no es en absoluto un impedimento para que Dios los levante de los muertos. Existen solo dos lugares en donde se encuentran los muertos, el mar y la tierra. Por esa razón, en la resurrección de los muertos, tanto el mar como el Hades, o sea, el Seol, entregarán sus muertos. Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El Hades o Seol no es un lugar de tormentos. En ninguna manera el Hades es el lugar de tormento, como algunos creen, porque el Hades, o sea, el Seol, será lanzado al infierno. Y le pido que pongan mucha atención a este detalle, puesto que de el correcto uso de las palabras podemos entender más a cabalidad lo que Dios hará. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Si el Hades fuera el infierno, como muchos suponen, ¿cómo es posible que sea lanzado al lago de fuego, que es el infierno? ¿No le parece ilógico? Lo que significa este versículo es que ya no habrá más muerte ni dolor. Después de este tiempo, ningún hombre volverá a morir, porque la muerte es el postrer último enemigo. Que será vencido según lo que dice Pablo en la carta de 1 Corintios 15:26. De manera que la muerte es un estado temporal para todos los seres humanos. Cada ser humano desde Adán resucitará para recibir una de dos cosas, recompensa o castigo. Algunas personas, como el profeta Daniel, se levantarán del polvo de la tierra para recibir la vida eterna. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel 12:13 y también Isaías 14:9, Isaías 26:19. Cada uno de los profetas del Señor tienen un lugar reservado en los lugares de mayor privilegio delante de Dios, puesto que alcanzaron buen testimonio. La Biblia dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Por lo tanto, en su reino solamente existen seres vivos como usted y como yo. No hay muertos en los cielos. En ninguna manera los muertos forman parte de su reino. Déjeme decirlo de otra forma. Ninguna persona muerta está con Dios. Ninguna persona, aunque haya sido muy buena, cristiana,
y entregada a las cosas espirituales, se fue a la presencia de Dios. Todos los seres humanos que han sido llevados, raptados por Dios a los cielos, estaban vivos. El primer ejemplo es Jesucristo. Aunque se repita millones de veces que Jesucristo resucitó, siguen siendo millones que creen que cuando mueran se irán para el cielo. Otro ejemplo fue Enoc, quien dice la Biblia que fue transpuesto para que no viera muerte. Hebreos 11:5. Es decir, Enoc estaba total y completamente vivo cuando fue llevado por el Señor. Y por último, Elías, que fue levantado por carros de fuego, teniendo como testigo a Eliseo. Cada uno de ellos están vivos en cuerpos físicos antes de subir al cielo. Repito, no hay muertos en los cielos. La creencia equivocada de los muertos vivos entró en la Iglesia del Señor desde tiempos posteriores al de los apóstoles. Precisamente con la famosa novela de Dante Alighieri, La Divina Comedia, escrita en el año 1300 después de Cristo, se estableció la idea que el infierno era lo que Dante imaginó. Es como si nosotros tomamos una película de Steven Spielberg como algo verdadero. La palabra de Dios dice que antes de presentarnos delante de Él, tendremos que resucitar y ser transformados, exactamente de la misma forma que lo hizo Jesucristo. Primera de Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La resurrección aún no ha ocurrido. Debemos recordar que la resurrección de los muertos aún no ha ocurrido, tal como lo enseña Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. Es innegable que todas las epístolas de Pablo mencionan que la resurrección de los muertos es un evento que sucederá en el futuro. Es un evento singular y no un suceso personal que ocurre al momento de morir. Cada uno de los discípulos aguardaba con paciencia este acontecimiento porque la resurrección de los muertos es un requisito indispensable antes del juicio final. Dios juzgará a cada hombre individualmente conforme a sus obras. Jesucristo trató de explicar en forma sencilla cuál sería la condena para todos los que pecaran en contra de Dios. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Mateo 18:8. Marcos 9:47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Jesucristo expuso estos ejemplos como una forma extrema de decir que es mejor desgastarse a sí mismo y poner nuestro cuerpo en servidumbre y no hacer lo que nos gusta que quedar en el lago de fuego eternamente. Pablo aclara un poco más este asunto y nos dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios 9:27. En ninguna manera Dios quiere que destruyamos o maltratemos nuestro cuerpo, porque es templo y morada del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19. Sino que tal como Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos 6:12. Dios no quiere que te lastimes físicamente. Es claro que Dios no quiere que lleguemos ciegos, mancos o cojos a los cielos, sino personas que tengan dominio propio para no dar a la carne lo que le gusta, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8:6.
Jesús dijo palabras difíciles de entender. Por esa razón, aquellos que no son guiados por el Espíritu Santo distorsionan todas sus enseñanzas. Siempre la palabra de Dios es difícil de asimilar. Aún los discípulos se sintieron un tanto incómodos al oírlas. Muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Juan 6:60. Es importante para Dios que nos mantengamos sin pecado, pero más importante debería serlo para nosotros, puesto que nuestra vida eterna depende de ello. La ley de Dios dice que alma que pecare morirá, por lo cual debería ser para nosotros de vital importancia comprender que nuestra vida eterna está en juego. La ley de Dios es inmutable y no cambiará por nada. La Escritura dice: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Gracias a Dios que envió a su único Hijo para que todo aquel que haya pecado y se arrepiente reciba perdón. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Aún está disponible el perdón de Dios para su mismo pueblo. Gloria a Dios. Este es un tema bastante largo, así que los dejo aquí con esta primera parte. Pueden escribir sus opiniones, siempre y cuando se haga todo con respeto, sin juzgar, sin señalar. Estamos aprendiendo. Compartan en sus muros de Facebook, Instagram, YouTube, para la gloria de Dios. Continuaré otro día con la segunda parte del infierno y el paraíso. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Feliz descanso. Pa'lante para el cielo con Cristo y mi tu hermana y amiga Ana, sierva del Altísimo. Bendiciones. Bye bye.